Los temblores de los últimos días son señales que nos envía la naturaleza para recordarnos que vivimos en una zona altamente sísmica y que debemos estar preparados. La partida de Rodolfo Inostroza y Juan Javier Salazar deja un gran vacío en las letras y en la plástica peruana. La poesía de Blanca Varela es motivo siempre de reunión y análisis. El sexo y la amistad suelen ir juntos, pero esta vez son temas de dos estrenos teatrales, Kama Sutra y Alter Ego. Y Augusto Bayardo presenta Plumaje, el esplendor del vuelo. Noviembre trágico para nuestra cultura. En el inicio del mes se fueron en el mismo día Rodolfo Inostroza y Juan Javier Salazar. Inostroza era una de las voces mayores de la generación poética de los años 60 del siglo pasado. Salazar, por su parte, era uno de los artistas plásticos más originales de su generación. Tenemos una nota que hicimos a Rodolfo Inostroza. Inostroza es uno de los más importantes poetas de la llamada generación del 60, desde que irrumpió con Consejero del Lobo y Contra Natura, dos de sus libros más recordados, entre otros. Ingresó luego en el periodismo, en la narración, incluso en la gastronomía, pero siempre vuelve a su viejo amor, la poesía, y acaba de publicar Los huesos de mi padre. Este es un retorno a dos amores, tu padre y la poesía. Claro, que vinieron casi juntos porque mi padre era poeta, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo cuento un poco una semblanza de mi padre, que es una gran elegía finalmente la muerte de mi padre, esta que Cecilia está publicado en una edición tan hermosa, pero es de tono elegíaco, ¿no?, que utilizo en este libro, es debido a un gran dolor, ¿no es cierto? Es un distanciamiento, digamos, para contar una historia dramática, ¿no? ¿Es un homenaje que le debías? Sí, claro que le debí un homenaje. Y era un gran poeta, creo que para mi juicio, el mejor poeta indigenista del Perú, ¿no? Él desarrolló una obra muy, muy hermosa en la serranía, él era ancashino, ¿no? Entonces un libro que se llamó Retama de Serranía, el primero que escribió, y era un excelente poeta, como te digo, cuyo tema era la sierra, ¿no? Uno de los versos dice que mientras más hermoso era su poesía, más difícil era su vida. Sí. Nadie puede ver la poesía, y en aquella época, en los años 40, todavía menos, ¿no? En los años 40, además. 40, sí, en los años de 30 y 40, el vigenismo, ¿no? Tuvo al final de su vida, lo volvió a asaltar la enfermedad mental que cuando era chico tuvo, una especie de locura, paranoia, tuvo una cosa que se cura, ¿no? Se curó con la época, con el tiempo, y después a su vejez volvió a agarrar la misma enfermedad y murió loco. Se escapó de la casa y se perdió en el barrio de Lima. Yo cuento de manera dramática pero distanciada esta historia. ¿Cómo lo encontró tu hermana? Alguien le contó, una enfermera, creo que de un hospital de Miraflores, le contó que lo habían recogido a mi padre en una calle de Lima, lo habían encerrado y como no tenía identificación ni nada, no sabía quién era y no avisaron a la familia y murió al poco tiempo en el hospital este. Creo que una afección cardíaca murió. Debe haber sido muy difícil esa etapa, ¿no? Claro. Poeta. Sabiéndolo perdido, además, un verdadero poeta. Claro, un gran poeta. Para mi entender, bueno, si no fuera por mi padre, no sería poeta tampoco. Eso te iba a preguntar, ¿influyó definitivamente en tu vocación? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo me resistí al principio porque quería ser médico y entré a la escuela de medicina. Pero lo único que saqué de la escuela de medicina fue una letra de médico, ¿no? Y para escribir este manuscrito tuve que hacerlo a mano. Me costó un trabajo horrible, tanto como escribir el poema, quiero decir, ¿no? Porque es un manuscrito y yo no tengo costumbre de escribir a mano y mi letra a mano me sale incomprensible, de médico. Así que tuve que aplicarme y escribir durante varias semanas para escribir 4 páginas de ese poema, ¿no? ¿Qué cosas leía tu padre? ¿Te acuerdas? Leía literatura de su época, clásico, por supuesto.
Dostoyevsky, en fin, la novela rusa. Mucha literatura me gustaba, literatura francesa, porque se había educado en el colegio francés. Nuestra cultura diaria era la poesía. Mi papá de repente nos leía un poema, mi mamá otro poema. Mi hermana aprendía a resistir a Juana Ibarburu. El prodigio, ¿qué es esto? Prodigio, mi mano florece. Yo sabía poemas de Rubén Darío de memoria también, de Amado Nervo, de todos los modernistas de la época, ¿no? Como digo, cuando dejé la escuela de medicina, lo hice para meterme a la poesía, ¿no? Y no quería ser médico, sino poeta, ¿no? Siguiendo los pasos de mi padre. Cuando mi mamá se enteró que quería ser poeta y no médico, me dijo que estás loco, quieres morir como tu padre. La medicina es una verdadera vocación, una profesión muy respetable. Y me dijo, no quiero mantener vagos fuera de mi casa. De hecho, Ahí comencé a ser poeta yo mismo, ¿no? además me imagino que te juntaste con gente que ya estaba en la poesía o que ingresaba en la poesía, Claro, como César Calvo, mi gran amigo, Toño ¿no? Cisneros, Claro, Javier Heró. todos ellos, claro. Era una mancha, la mancha de San Marcos y la mancha de la Católica, eran dos manchas que nos juntamos. Que se encontraba a la todos, mitad del camino entre Girón Camaná y el Parque Universitario. Y nos hicimos muy amigos y formamos la generación finalmente. ¿Cuál fue el primero que conociste entre los poetas de esa época? Me parece que fue César Calvo. César Calvo. Sí, el Pan de Letras. Alguien me lo presentó, me presenté yo solo, qué sé yo, y a Gonzalo Rossi, que era su amigo íntimo. Y nos juntamos los tres, andábamos juntos por todos lados, de arriba para abajo, ¿no? ¿Cuál era la tendencia en esa época? Bueno, era... La Revolución Cubana, me imagino. Claro, eso fue lo que nos marcó generacionalmente, ¿no? La Revolución Cubana, veíamos como, además el hipismo, el cambio del mundo, que era una cosa, la revolución sexual que tuvo lugar todo junto en esa época, ¿no? Eso marcó mucho a mi generación. Y contrariamente a la siguiente, la anterior fue la generación marcada por Odría, la dictadura de Odría, ¿no? La generación del 50. No, del 50. Aquí ha habido muchas dictaduras y nos han marcado la vida, ¿no? Y después los 70 fueron marcados por el anarquismo, ¿no? Y mi generación estuvo en esta etapa intermedia, que va bien la Revolución Cubana, el esplendor de la Revolución Cubana al comienzo, ¿no? Cuando comenzó, que fue una cosa muy utopista, ¿no? La utopía era posible. Claro, es lo que pensamos. Y mayo 68, yo también tuve la suerte de participar en la Revolución Francesa de mayo 68. ¿Estuviste en mayo 68? Claro. Llegué a París justo en mayo 68. Y claro, me metí en este asunto, ¿no? Que era fantástico. ¿Cómo ingresaste en el periodismo? Porque empezaste muy joven, Lo además. gracioso es que fue por casualidad. Yo trabajaba en publicidad, como te digo, y me había quedado sin chamba. Entonces me busqué, un amigo mío me dijo que necesitaban alguien que haga un publireportaje en Caretas, que estaba muy bien pagado. Entonces escribí el publireportaje, se lo llevó al día siguiente Al día siguiente te lo llevaste. Al día siguiente, sí. Y me contrató para Caretas. Y ya no para publicidad. ¿No? Me contrató como... Además yo era ¿cómo se llama? Redactor estrella en Caretas. Entré como redactor estrella. Y mi primer informe fue sobre el contrabando en el Perú. En aquellos años hubo un gran escándalo de contrabando que contribuyó a la caída de Belaúnde después, ¿no? Y eso lo manejé yo. En un barco de la Armada, me parece. ¿Sí? Y realicé el sueño todo joven, ¿cómo se llama? De todo periodista. Me tumbé un ministro, Teixeira, el ministro de Marina. Cuando salí mi segundo reportaje, cayó Teixeira. ¿Cómo te aficionaste por la gastronomía? Porque ya en mi familia paterna, sobre todo había grandes cocineras como mi tía Lucha, por ejemplo, a quien yo dedico mi libro Primicia de Cocina Peruana, ¿no? Era una gran cocinera y nos formó el paladar a mí y a mi hermana de niño, ¿no? Y entonces cuando yo viví en Francia 15 años, también me enamoré de la cocina francesa y aprendí mucho, afiné mi paladar, ¿no? Y como volví al Perú a quedarme,
me di cuenta que aquí había una gran cocina también, que no tenía nada que envidiar a la francesa, sin embargo se miraba como si fuera inferior, ¿no? Entonces me dije, no, hay que cambiar esto, no, tenemos una gran cocina, hay que hacer conciencia de eso, ¿no? Y bueno, me involucré tanto en la cocina que terminé por escribir un libro de cocina que yo nunca jamás hubiera pensado y que tuvo mucho éxito, porque en España y consolidó esta revolución de la cocina peruana, porque nadie había escrito un tratado histórico, etapa por etapa, de cómo se había hecho la cocina peruana, ¿no? Y entonces yo sí me animé a hacerlo, y entonces me parece que eso consolidó la conciencia que teníamos de tener una gran cocina, ¿no? Ahora es orgullo nacional. ¿Y tu época de narrador en que ganaste un premio de Juan Rulfo? Bueno, estas épocas coexisten, son sucesivas. Cuando, por ejemplo, no escribo poesía, escribo otra cosa. No puedo estar sin escribir de todas maneras. Y entonces comencé a escribir cuentos después de Contranatura. He escrito novela, he escrito teatro, he escrito todos los géneros literarios. Y después he escrito también teatro. Esas famosas caravanas que hiciste con Alonso Alegría. Eso fue mi pieza de teatro Cuadrando el Círculo, ¿no? Es una pieza que yo había escrito en París hacía tiempo y la tenía ahí parada, ¿no? Nadie la había montado. Y una amiga mía, Tati Berger, me recomendó que me presente un premio, al premio Carza de ese año. El presidente del jurado, que era Freddy Cooper, me dijo, $26,000, pero es demasiado poco, dijo. Nosotros quedamos estupefactos, porque aquí se monta piezas por $1,000, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que Carza tiene su clientela dispersa en todo el Perú, sobre todo en los conos. Nos interesa que llegue nuestro mensaje publicitario a estos lugares, ¿no? Entonces armamos una caravana de... Sí, me acuerdo de eso. Una caravana un con camión. 2 autobuses, un camión Volvo que llevaba el decorado y todo, y los actores, que eran como 30 en un autobús de 2 pisos. Y recorrimos todo el Perú. Es un caso único en el país, ¿no? Caso único, y además el costo de la pieza, porque comenzó por $26,000 y terminó costando $300,000. Es un récord histórico. Es un récord histórico, claro. Sí. ¿Qué te falta hacer? Cine. Ah, te falta cine. Sí. Qué milagro que me gustaría hacer algún en la banda guión. no te aficionaste al cine. Es otra técnica, se parece al teatro, evidentemente. Pero y siempre he tenido la idea de... Es que también la cosa por idea, ¿no? Hay algunas ideas que te vienen a la cabeza y dices, esto es una pieza de teatro, ¿no? Porque está como calcado, como pensado para una pieza de teatro. Esa idea es perfecta para eso. Otra te dice, esto es un poema, esto es un cuento, ¿no? Pero nunca me ha venido una que sea, esta es una película, ¿no? ¿Te das cuenta? Nunca he tenido esa intuición de qué se puede hacer una película, ¿no? Si la tuviera, estoy seguro que la harías, ¿eh? Pero hay muchas cosas que has hecho que podrían convertirse en película, ¿no? Claro, el teatro, por ejemplo, los cuentos, hay cuentos que son divertidísimos. Regresando a los huesos de mi padre, ¿desde cuándo tienes en la cabeza hacer...? No tenía la cabeza. Sabía que tenía que escribir algo sobre mi padre. Me había impresionado mucho su muerte, pero no sabía ni cómo ni cuándo hacerlo. lo iba a hacer. Pero curiosamente, un día leí un poema de Juan Gelman, que había tenido una tragedia equivalente que era la muerte de su hijo, que lo había matado en esta cosa de los montoneros, ¿no? Y era una cosa terrible de contar eso, la muerte de un hijo es la cosa más atroz que le puede ocurrir a uno. Y él había demorado mucho en escribir algo sobre esto, y realmente salió con un poemita sobre su hijo, que era así, era media página, ¿no? Pero tenía un tono distanciado, era como un informe policial sobre la muerte de su hijo. Creo que era la única manera de escribirlo sin llorar, ¿no? Y entonces, eso fue lo que me dio el tono. Me dije, hay que usar un lenguaje distanciado, hay que distanciarse el lenguaje, tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? Y pero el poema está hecho de tal manera que hay una acumulación de situaciones dramáticas que no son melodramáticas, no simplemente dramáticas, cuya acumulación al final
te hace estallar en lágrimas, ¿no? ¿Podrías leernos un fragmento? Sí, cómo no. Siempre pensé que moriría rodeado, como maese Manrique, de sus hijos, hermanos y criados, reconciliado con su terco destino, y cesaría la angustia, la loca angustia que desorbitaba sus ojos, porque no quería morir como un fracasado, y su muerte le cerraría para siempre las puertas de la gloria. No reposó un instante en vida, acechando la suerte en todos los caminos, en todos los concursos, esperando un cambio del destino, un premio, algo definitivo que sacase su nombre del anonimato que le dice la paz. Ya no soñaba con el premio Nobel, sino con la publicación de sus poemas, que eran profundamente hermosos y cada día más bellos, cuanto más desgraciada era su vida. Se sentía en deuda con nosotros, sus hijos, y los recuerdos de nuestra infancia feliz nos atormentaban hasta hacerlo sangrar como un patriarca loco que ha perdido el paraíso inadvertidamente por una mala mano en el tresillo, un mal consejo o una debilidad de temple inconfesable. Rodolfo Inostroza, Los huesos de mi padre, un fragmento del cual hemos escuchado. Gracias, Rodolfo. Vamos a la pausa y volvemos con una nueva secuencia del programa. Juan Javier Salazar era un creador de ilusiones, según el también artista plástico Alfredo Márquez, y añade que era un genio muy generoso. Eran célebres sus perucitos, así los llamaba, forrados con pintura de piel de otorongo. Juan Javier Salazar falleció el Día de los Muertos. Esta vez el destino fue irónico con él. Salazar, de 61 años, era considerado el primero y más arrebatado artista conceptual del último siglo. Llevaba más de 30 años confrontando el arte con la historia, con la sociedad, con la política, en fin, con el sistema. A mí me encanta este país y me parece muy provocador, pero me parece lentísimo. Entonces se me ha pasado la vida. Y en los últimos 3 años, por casualidad, me han invitado a Colombia y me han engreído y me han tratado, que me han hecho pensar que así debería ser. Entonces, como soy de origen ancashino, serrano, he decidido resentirme y pensar no tiene sentido. Si la gente quiere, o sea, si en el Perú la gente necesita para poder leer una página de letras escritas, una foto de un culo y un huevo pateando una pelota, ya sabes que me rindo. Hace algún tiempo, Salazar hizo suya una performance. Cada 28 de julio, se subía a los buses que iban por la vía expresa a vender sus perucitos. Señores pasajeros, no les quiero molestar su lindo viaje, su linda conversación, pero como todos los gobiernos venden el Perú a pedacitos, les he traído uno entero que viene con un chile de yapa. Me gustaba la idea cuando venían las fiestas patrias de salir a la calle y tener un producto de fiestas patrias que fuera mío y que hiciera un poco pensar a la gente, reír a la gente, incluso tener también este sentido así mágico de poder meterse el país en el bolsillo y llevárselo a la casa. A un millonario a mí no me hace problemas venderle esto como, entre comillas, arte, y a una persona en la calle, si yo se lo ofrezco al precio de costo, se lo puedo vender a cualquiera, ¿no? Y eso tiene una magia en términos de que el arte se ha vuelto tan sofisticado y exquisito y raro, que a veces parece una confabulación entre los artistas y los millonarios para que la gente pobre se sienta además estúpida. Yo lo voy a describir de esta manera, ¿no? O sea, cómo hacer un arte en el Perú que no caiga en el decorativismo ni en un elemento de lujo. Sus obras eran absolutamente, digamos, populares en el sentido de la técnica, los materiales, digamos, y la manera como circulaba su obra. Cualquiera, bueno, imagino que
en tu informe tendrán imágenes de su obra, la idea de este Perú, ¿no? con una piel de tigre, o todas las versiones que él hizo del Perú para agarrar, tocar, eran pues muy irónicas, ¿no? Y eran arte y al mismo tiempo decoración, pero una decoración que hacía reflexionar. En la obra titulada Perú, País del Mañana, el artista toma como referencia las típicas imágenes escolares de todos los presidentes del Perú, enunciando como en una viñeta la palabra mañana. De esta manera sutil pero lapidaria develaba una historia de aplazamientos, de indiferencias, de urgencias postergadas de nuestros políticos de toda la vida. Juan Javier era una persona que hablaba y con su voz capturaba y su capacidad tan lúcida de, a partir de las anécdotas cotidianas, generar discursos visuales. Y su relación con el país yo creo que era esa, ¿no? O sea, digamos una capacidad de mirar la vida cotidiana y generar narraciones y luego crear obras que tienen mucho texto, por eso finalmente quizás él está muy cerca de la obra gráfica finalmente, ¿no? De la historia. Todas las veces las ideas buscan sus soportes, ¿sí? Y hay ideas que son acuáticas y otras que son ígneas y otras que son así aéreas, ¿no? Entonces he trabajado en muchos materiales y creo que lo que peor hago es pintar, ¿no? O sea, en el Perú hay muy buenos artesanos, ¿no? Pero no era una cosa, entre comillas, de moda que los artistas plásticos pensaran, ¿no? Era así como más una emocionalidad así de esternón todo el asunto, y sin embargo había un montón de significados mágicos maravillosos que estaban perdidos por ahí, ¿no? Juan Javier forma parte en el 79 de un primer colectivo que se llamó Paréntesis. A Huayco llega el 80, pero esto se forja en la saga de una preocupación por las estéticas artesanales, por los símbolos que, por ejemplo, Arguedas había aportado en El zorro de arriba, el zorro de abajo, que es una novela, digamos, la novela final de Arguedas, ¿no? Entonces, en los 70 tiene este fermento, y ahí es donde coge el impulso. Es un impulso que podrían entenderse como el arte convencional de galerías o el arte convencional del sistema internacional. Tú vas a una galería hoy día a exponer tus obras y te miran como si fueras un marciano. Tienes que ir con un proyecto. Entonces el proyecto es más comprensible para las galerías y permiten crear estos derivados que no son obras exactamente, sino son derivaciones de una idea, de un concepto, qué sé yo, y que configuran mercancías interesantes que se pueden vender, que se pueden convertir en piezas de mercado. Y yo, que he sido, entre comillas, un transgresor y un vanguardista de chibolo, estoy presentando una muestra donde hay obras, donde hay una primera sala que son obras, ¿no? Que son piezas que yo no quiero que tengan una explicación, qué sé yo, sino que son unas obras que sobrecojan al espectador porque son fuertes o porque son interesantes o mágicas directamente, ¿no? Yo creo que es bien difícil discutir que exista un artista de la calidad de Juan Javier, y su obra va a crecer en el tiempo, y creo que más bien es momento de justamente hacer esta posibilidad una antológica y un libro con una posible difusión amplia para que no haya ninguna duda de que todos los peruanos vean esa obra y reconozcan cómo, a pesar de las circunstancias tan duras de hacer creatividad crítica, sin embargo, sí es posible, y Juan Javier lo ha demostrado, ¿no? Creo que debemos pensar en estudiar e investigar más a fondo aquello que tenemos como su legado, que es su obra específica, incluyendo los performances, y a partir de ahí proceder a entender justamente la gran riqueza de su obra y de su producción en general. Nuestras condolencias a las familias de ambos artistas. Vamos a la pausa y de regreso, Blanca Varela. En estos días, Blanca Varela habría cumplido 90 años. La Casa de la Literatura organizó una muestra en su homenaje. Preparamos una nota al respecto.
Este año se cumplieron 90 años del nacimiento de la poeta peruana más importante del siglo XX, Blanca Varela. Y la Casa de la Literatura lo celebró como debe ser, con un impecable congreso internacional, una gran exposición audiovisual y la esperada publicación de su poesía reunida. Como la conversación que provoca su obra es siempre interesante, hemos entrevistado a 4 literatos que han intentado abordar el universo poético de Varela desde sus propios universos poéticos. Y de esta nota participa también la propia poeta, mediante fragmentos escogidos de una antigua entrevista que le realizó Ernesto Hermosa. Yo creo que la poesía es una sola, la buena. Pero resulta que, claro, que hay mujeres que escriben poesía y hay hombres, y también hay homosexuales que escriben poesía, y también hay negros, y también... Es decir, la poesía no depende de la poesía misma, no depende de quién la escriba, sino de cómo se escribe, para qué se escribe, ¿no? Y yo creo que las mujeres han aportado cosas que los hombres habían descuidado, porque a los hombres siempre se les ha educado para ser importantes, para que hagan las cosas serias, para que hagan las cosas que no pueden ocuparse de pequeñeces. En cambio, las mujeres podemos ver cosas mínimas, algo que se cayó en el rincón, ¿no? Una florecita por ahí, medio, no sé, medio mustia. Podemos estar bajo la mesa, no nos importa. El universo poético de Blanca Varela va mucho más allá de lo que señala la crítica literaria desde hace algunos años. Me parece que han puesto solamente el acento en que Blanca Varela reivindica el cuerpo, la piel, la femineidad, la voz de la mujer. Todo eso es cierto. Pero, como bien decía la escritora española que estaba en mi mesa y que acompañó a lo que yo decía, hay una suerte de reduccionismo en la poesía, o en la lectura más bien de la poesía de Blanca Varela. Esa voz de grandes resonancias humanas la quieren convertir tan solamente como una especie de rebeldía contra el hombre. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que Blanca Varela es como Vallejo, como Martín Adán, ¿no? Una poeta que realmente evidencia nuestra condición humana en todo su esplendor y en toda su miseria. Es una voz femenina singular, ¿no? Está pensando los grandes temas desde el ser mujer y no deja de dar ella un mensaje universal. O sea, el hecho de que ella sea una poeta mujer no la limita en solamente ser mujer, pero puede ser capaz de observar aquellos pequeños hechos de la cotidianidad que toda mujer observa y llevarlos a una escala trascendente, ¿no? A darnos a partir de ahí una reflexión vital, ¿no? Yo en particular he estudiado el tema del cuerpo, porque me parece que es central a su obra. Pero el cuerpo como materia, ¿no? O sea, ¿de qué está hecho el ser humano? Está hecho de carne. Desgraciadamente, este ser de carne probablemente tiene una ilusión, que es la de la trascendencia, una ilusión celestial, ¿no? Y hay alguien que le ha hecho tal vez creer esto, ¿no? Que es este Dios, este carnicero, ¿no? Que es el que corta la carne. Es el que ocasiona, digamos, nuestras heridas. Y es el que finalmente nos enciende o apaga la luz. O sea, nacemos y morimos así en una suerte de destino que no podemos controlar, ¿no? Soñé con un perro desollado. Cantaba su cuerpo rojo silbaba. Pregunté al otro, al que apaga la luz, al carnicero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estamos a oscuras? Yo pienso que el mundo es muy inhumano actualmente, muy inhumano. Que hay mucho egoísmo, que hay mucho dolor y que hay mucho materialismo, ¿no? Creo que, por un lado, tuvo que hacerse espacio y obtener el reconocimiento de los poetas de su generación, que de hecho lo obtuvo, y creo que fue un importante impulso para las poetas posteriores, ¿no? De ahí este acercamiento de las poetas no hacia ella, hacia lo que ella representaba, hacia lo que su voz poética traía, ¿no? Entonces creo que sí marcó y tuvo un gran efecto, ¿no? Es un poema especial porque reúne una serie de propiedades formales
que hablan muchísimo de la obra en general del último periodo, de los últimos 2 libros de Blanca. Y apenas lo leí me llamó la atención esa tensión que existía entre su tremenda literalidad y esta especie de hacer imágenes que no son, que son simplemente símiles, comparaciones muy pegaditas al piso, por así decirlo. Y eso es un truco, por así decirlo, muy difícil de hacer. Y Blanca lo hace muy bien. Donde cambia la poesía de Varela y se vuelve una poesía bastante más dura, menos, como ella misma dice, menos metafórica, con menos imágenes, pegada muy pegadita al suelo real. Mucha gente dice que soy dura, que hago una poesía seca, hiriente. Yo no lo creo, fíjese. Creo que sí, en el sentido en que la trabajo, en que no soy sentimental. Pero yo creo que en el fondo lo que me preocupa es el ser humano profundamente. Te hago una comparación con el átomo, porque Vallejo es pura negatividad y Vallejo son electrones que giran alrededor del átomo a diferentes velocidades y por todos lados. En el centro del átomo, el protón, digamos, el neutrón que está en el centro, que es pura positividad, es la poesía son los poemas de Blanca. Y entre uno y otro está todo el resto, ¿no es cierto? Sin desmerecer ni nada, pero es notable encontrar estos 2 extremos como casos, y ahora sí utilizaría el término puro de experimentación en los dos extremos. Primero que nada, cuando llegué, Europa salía de una experiencia terrible que era la guerra. No, entonces llegué a una posguerra en la que indudablemente toda posguerra está plagada de una serie de fenómenos muy especiales. El arte, por ejemplo, recrudece de una manera fantástica, ¿no? Después de un estado así digamos, de caos, de crisis. La gente busca a qué aferrarse. El arte es una manera de sobrevivir, ¿no? Es una tabla de salvación para muchos. Y por otro lado, lo que fue más importante para mí durante esa época en Europa, conociendo a estas gentes importantes, mayores, digamos que habían fundadoras de una serie de cosas, fue encontrar mi identidad de latinoamericana. Para mí fue eso lo más importante. El hecho de que ella sea una poeta de posguerra la hace pensar en la existencia humana, a diferencia, por ejemplo, de Vallejo, la existencia humana solamente con un sustento que es el propio cuerpo, la propia, digamos, materia, sin tenerse que referir a ningún dios. Eso desde ya marca un quiebre con lo que ha venido siendo la literatura peruana hasta ese momento. Es una poeta que integra en ese mensaje legados que vienen del existencialismo. Es una poeta cosmopolita que en ese momento, en 1949, va hacia París y encuentra pues la posguerra allá. Y también se da, digamos, y asimila muy bien esto, ¿no? En cuanto a su escritura, Blanca Varela supo, como muy pocos poetas, establecer un diálogo, digamos así, en sus formas discursivas, entre el lenguaje coloquial, por un lado, los aportes de la vanguardia europea, de manera especial el aliento onírico que se visualiza en sus poemas, pero sobre todo ese acento expresionista que le da lugar una voz que nos conmueve. Encontramos el poema Curriculum Vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste victores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única desleal competidora. Como ves, es un acento en donde la angustia existencial, el desgarro existencial está presente.
Yo creo que su poesía es una poesía ¿no? dura, una poesía muchas veces irónica, en la que cuestiona paradigmas, en las que yo creo que trae una serie de temas, pero vistas de una perspectiva de la modernidad, desde el tema de la ciudad de Lima, el tema del contrapunto de Lima con Nueva York en No valses y otras confesiones, el tema de la muerte, el tema de ¿no? la maternidad, el tema, o sea, hay un conjunto de temas, ¿no? Pero creo que ya está atravesada por un tema existencial, ¿no? La marcó definitivamente la maternidad. La maternidad, sí, absolutamente, absolutamente. A partir del momento en que tuve hijos, primero me di cuenta de que ya no era libre, que ya no era una persona que podía volar por aquí, por allá, ¿no? En ese momento tuve responsabilidades que asumí y que sigo asumiendo con mucho placer, realmente. Y después es descubrirse como sexo inclusive, ¿no? Porque hasta antes de tener hijos, yo me sentía un poco angélica, flotaba en el aire, no sabía exactamente, no es que me gustaran otras cosas, evidentemente, pero era como si fuera intocada, ¿no? Porque no es cuestión del contacto de los cuerpos, sino es una cosa del contacto con el espíritu del cuerpo, que es otra cosa. Lo que sí me queda claro es esta influencia del existencialismo, ¿no? De Sartre y Beauvoir en particular, que es con quienes ella trata en París. Simplemente me acuerdo en el encuentro que tuve con ella, pudimos hablar algunas cosas de estos escritores franceses, no hablamos de otros escritores más, ¿no? Y le compartí también que yo había sido parte de un grupo de amigas en Francia que también frecuentaban a Simone de Beauvoir, ¿no? Que incluso habíamos tomado una vez champaña festejando el Año Nuevo en copas que fueron de Simone, ¿no? Entonces todo eso a ella le interesaba bastante y bueno, me decía cuándo será posible el volver a pasar una temporada larga en París, ¿no? La muerte es algo que me es muy próximo, no le tengo temor. Me parece inclusive cuando era muy joven hacía una especie de hacía frases y decía algo que se ha convertido en realidad, es una aventura. Yo creo que la muerte puede ser una aventura muy interesante. De Blanca se conversó bastante y se conversará por mucho tiempo más, pues su obra lo merece. Es muy probable que ningún amable lector sea el mismo después de ser estremecido, golpeado o tocado por alguno de sus versos. Después de todo, estamos ante una de las voces peruanas más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo anterior. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa. Dos obras de teatro muy particulares se presentan en Lima: Alter Ego y Kama Sutra. La primera nos cuenta la historia de un niño y su mejor amigo, un títere de nombre Suni. La segunda nos habla de los mitos, los fantasmas y los miedos relacionados al sexo. Y en la Galería Impacto se exhibe Plumaje, el esplendor del vuelo, del joven artista Augusto Bayardo. En el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores se presenta Alter Ego, obra ganadora del Festival Sala de Parto 2014. Escrita por Carlos Sarpán y dirigida por Víctor Barco, Alter Ego nos cuenta la historia de Javier, un niño abandonado por su padre, quien vive con su madre y desde pequeño lleva consigo un títere de nombre Suni. Una y otra vez que te ama y que quiere estar siempre a tu lado. Pero jamás le interesó saber si tú sentías lo mismo. En realidad, solo quiere complacerse a ella misma. Con este títere él encuentra el amigo que lo va a acompañar dentro de la soledad, que significa su vida. Ya de grande va a conocer, o se va a casar con su mejor amiga de la niñez, que se llama Joana, y va a pasar algunos eventos en su vida que lo va a llevar a cuestionar, porque él de grande todavía continúa con su muñeco que lo tenía de niño. El personaje que estoy realizando es Joana, que es la esposa de Javier, el personaje principal de la obra. Bueno, ella es una
persona que le da mucho soporte a Javier, es su mejor amiga. Desde muy pequeños han estado siempre juntos. Ella de alguna manera ha visto todo el proceso de crecimiento de él, ¿no? En el cual ella ha visto de repente cosas raras de él porque toda su vida jugaba con un muñeco que es Uni y ella también ya es parte de ellos, ¿no? Sí, Joana, te ves muy linda. Como si eso bastara. ¿Acaso te estás burlando de mí? Ya sabes cómo es Uni, amor, no le hagas caso. Sí, Joana, ¿acaso vas a permitir que Uni te malogre tu largamente esperando? El muñeco de alguna manera representa para él justamente esa defensa que él ha tenido desde chico, ¿no? Lo que empieza desde chico como un juego de niños, cuando es grande ya significa algo más en él. Lo ayuda, es algo que lo protege, es algo que cuando se siente un ambiente hostil alrededor, ¿no? Sobre todo con su madre, con su esposa, él se defiende a través del muñeco, se convierte justamente en eso, en su alter ego. Toca temas como la identidad, discriminación, de no igualdad de género, toma temas de homosexualidad, entonces en todas esas cosas ella tiene una mente cerrada, ¿no? Trata de eso, trata sobre la soledad, sobre la falta de comunicación, sobre la incomprensión, sobre la falta de identidad en uno mismo, ¿no? Soy el doctor Ronald Vincent Burger. ¿Y tú cómo te llamas? No lo sé. ¿No sabes cómo te llamas? No, sí, claro que lo sé, pero no te lo voy a decir. Mira, solo quiero saber tu nombre. De un momento en el que vas a estar riéndote a carcajadas, después vas a estar con mucha sensibilidad y llorando, porque es una cruda verdad que ahorita en nuestra sociedad se está viendo. La obra cuenta con las actuaciones de Aide Cáceres, Paris Pesantes, Rocío Montesinos, Pedro Olortegui, David Cerván y Gonzalo Candela. Yo creo que el público debería darse la oportunidad de ver una historia tan conmovedora. ¿Por qué te molesta? Deberías estar feliz. Difícil ver que no me querías enfrentar por negar tus antojos. Estos 5 personajes diferentes unos de otros se han reunido el día de hoy con un solo fin: hablar de sexo. Kama Sutra, un método para el placer. ¿Necesitamos un método para el placer? ¿No son el placer y el deseo sexual connaturales al ser humano? Sexo, hemos empezado a hacer entrevistas en la calle y bueno, inmediatamente cuando se habla de sexo, toda la gente tiene una sonrisa. Obviamente es algo que toca a todos. Hay dos cosas que manejan el mundo, es el sexo y la plata. A mí la plata no me interesaba hablar de plata. Entonces el sexo es mucho más alegre, mucho más vivo, habla de la vida. Y es una preocupación permanente en nuestra vida. Entonces no es un problema, tiene que ser justamente una fuente de apertura, de placer, bueno, de gozar de la vida. Varias poses para tener relaciones. Kama Sutra, sexo. ¿Sexo? ¿Kama qué? Y justamente Kama Sutra dice también, hay una parte natural, pero después hay una parte justamente totalmente humana, lo que nos hace la diferencia con los animales. Que los animales tienen una sexualidad solo para reproducirse. Y los humanos, ellos pueden ir mucho más allá, en el descubrimiento, en las sutilezas, en las matices justamente de una relación sexual. Existen muchas sociedades que piensan que el beso es un signo de desinterés o inclusive antihigiénico, pero hay otras que piensan que un beso en la boca promueve la comunión entre dos almas. Pero hablemos del beso que conocemos. Nos miramos. Cada uno, con una posición contraria al de su colega, expone ante el público presente su interpretación personal de uno de los títulos más famosos del mundo, el Kama Sutra, nombre también de esta puesta en escena, cuyo fin es poner sobre la mesa los fantasmas, los temores, las interrogantes y las fantasías relacionadas al sexo y a la sexualidad. Cosas interesantes es que decir que, por ejemplo, para llegar al placer, bueno, hay que trabajar, hay que construir la relación. Y justamente dicen que una relación sexual, por ejemplo, se construye, no llega por casualidad. Y justamente es una cosa que viene con algunas reglas, algunos conceptos que hay que manejar. Y también habla del respeto al otro.
que es una cosa bien importante. Entonces, es por eso que es un texto antiguo, pero también que tiene bastante modernidad. Los trabajos también han sido publicados en Alemania por el Institut für Sexualwissenschaft, Instituto para la Ciencia Sexual. Soy miembro de la Sociedad por la Desaceleración del Tiempo. Hoy vengo a hablarles sobre Slow Sex, el camino más largo y placentero hacia el orgasmo. Dirigida por Gilbert Rouvier, la obra es el resultado de un arduo trabajo de investigación que tanto director como actores han ido desarrollando ensayo tras ensayo. Podemos deducir, por ejemplo, que la doctora Lindo es muy diestra aplicando esta debido a la longitud de su lengua. También podemos asegurar que el doctor Isa es un gran explorador. Claramente la tiene gruesa. Son 5 conferencistas. Mi conferencista soy yo, solo que con un nombre similar. En vez de Jimena me llamo Josefina Lindo, y así como todos mis compañeros. Y hemos jugado un poco a eso, ¿no? A que los límites son difusos. ¿Qué es el deseo? Aventura, riesgo, lejanía. ¿Qué es la pareja? Seguridad, cercanía. Josefina defiende el matrimonio monogámico. Ella cree que es la verdadera revolución del siglo XXI, ¿no? Los vínculos, porque estamos en una sociedad en el siglo XXI que, como bien la llama Zygmunt Bauman, es una sociedad líquida, en la que los vínculos no importan o han dejado de importar. Todo se usa y se vota. Entonces, para ella, la verdadera revolución es, no digamos el matrimonio, pero sí la unión de largo aliento, ¿no? Y esa es su disertación. Yo soy el doctor Maximiliano Isa, que tengo una postura muy particular acerca de la esencia del Kama Sutra, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a contar aquí. Durante toda mi vida me he especializado en el estudio comparativo de los principales libros de las más importantes civilizaciones, como la Biblia. Eso, para el Kama Sutra, pues es uno de los 3 elementos esenciales de la vida, ¿no? Que es el lado espiritual, el lado material y el lado recreativo. El sexo es el lado recreativo, y este libro se basa en eso, en el sexo, en el placer, en la recreación, ¿no? La obra se presenta de jueves a lunes a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicada en Girón Sánchez Cerro, 2121 Jesús María. Tengo mi finca, un huerto con tantas flores. Por un lado, fragmentos y aeronaves, por el otro, colores propios del arte plumario. Expresiones culturales diferentes unidas por las formas y el color. Plumaje, el esplendor del vuelo, es el trabajo individual del joven artista Augusto Vallardo, quien por medio de esta exposición ha realizado una búsqueda de analogías entre objetos culturales contemporáneos, piezas de vehículos aéreos y nuestro pasado prehispánico. Yo creía que tenía que haber un vínculo en la parte cromática, ¿no? Contemporánea, actual, a través de la geometría, y la enlacé o hice una fuerza de enlace con la parte precolombina. Entonces los mismos aviones utilizan la misma escala cromática que la escala cromática que utilizan, ¿no? En los textiles plumarios, obviamente que son sacados o extraídos de las aves como guacamayos, loros, patillos, colibríes, entre otros, ¿no? Cosa que vemos en todas las cerámicas y en textiles elaborados en las distintas culturas que tenemos en el Perú. Esta muestra es como bien lo digo, es una línea de tiempo que yo trabajo a través de un recorrido, una deriva que voy explorando a través de las distintas culturas precolombinas, las cuales son manifestadas a partir del cromo, del color, ¿no? por estos colores que te menciono, o desplazadas en partes de aviones o fuselajes. Entonces existe toda esta exploración de pérdida de imagen en fuselajes de aviones, ¿no? En todos los que son aeronaves. Entonces esas mismas aeronaves que ya tienen un patrón geométrico de un color, he fusionado con la parte precolombina que yo le voy agregando. Es pintura sobre acero inoxidable,
pintura acrílica y un material especial que es para vidrio, ¿no? que lo que hace es coger el acero. Son pequeños textiles, ¿no? o extraídos de museos de sitio que yo he ido visitando a lo largo y ancho del Perú, y lo que rescato son las pérdidas o lo que lo conocemos como hallazgos de las plumas, ¿no? O sea, por el color. Entonces no hay textiles en parte, que es lo del color, y lo que no hay es el reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? Lo que me genera este acero inoxidable. Es un planteamiento de cuando las aves abren sus alas, entonces va cambiando el color. Es como nosotros podemos visualizar el color en el despegue de las aves. Ahí están representados dos tipos de aves, que son guacamayos, el ara ararauna, que es el azul y amarillo, y el ara macao, que es el azul, rojo y verde. Entonces es como cuando las aves tienen una simbología en picada, ¿no? Una ave en picada va hacia abajo, una ave cuando abre las alas tiene como una M, una W, según si es ascenso o descenso. Entonces es como si estuviéramos dentro de un avión mirando este panorama. Como te digo, hay una interconexión cultural, ¿no? entre costa, sierra y selva, y es como si estuviésemos viendo todo este volar o este despegue de las aves. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente programa.